inicial. La universalización de la educación inicial es una apuesta conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional, Bienestar Familiar y otras entidades que tenemos la responsabilidad del cuidado y de la educación de los niños y niñas más pequeños. Imaginémonos esto. Estamos en un municipio y nos sentamos todos los actores, nos organizamos, identificamos cada uno de los niños y niñas dónde están siendo atendidos, cuáles no están siendo atendidos y nos ponemos de acuerdo para llegar a que en ese municipio todos los niños y niñas, desde su gestación hasta los 5 años, puedan estar ya sea en un CDI, en un hogar comunitario, en una escuela o en alguno de los procesos de atención que tenemos para garantizar que todas las niñas y las niñas de la generación para la paz vivan su derecho a la educación inicial. El sector educativo tiene el reto de prepararse, no solamente para abrir grupos, aulas de prejardín y jardín, nombrar las maestras y garantizar todas las condiciones de calidad de la educación inicial, sino también en poder, en los lugares donde se necesite, ampliar la jornada, ampliar el complemento alimentario y poder garantizar que los niños y las niñas tengan más y mejor tiempo de experiencias dentro de las aulas del sector educativo. La universalización de la educación es una realidad en el gobierno del cambio. Conoce en la próxima entrega cómo se vive en el Cauca. Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a este webinar que venimos preparando ya con mucho esfuerzo, con mucha dedicación por parte de todos los equipos técnicos involucrados para poder compartir con todos ustedes, todos los actores involucrados en la atención integral a la primera infancia, pero sobre todo a los equipos que están en territorio liderando políticas, liderando los procesos de educación inicial, todos los procesos y todas las acciones que acompañan y fortalecen la atención integral para las niñas y los niños en el territorio nacional. Sobre todo hoy en este espacio, agradecerle a todos los equipos de las Secretarías de Educación certificadas, a los equipos de las direcciones regionales del ICBF que están participando en este espacio, a los referentes del sistema y por supuesto a los representantes de alcaldías y gobernaciones que se han unido a este espacio para poder conocer los avances que traemos en el marco del gobierno nacional en los procesos de universalización de la atención integral a la primera infancia y de manera particular estos avances que tenemos también en el marco de la política de primera infancia, en el marco de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia y los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo que buscan transformar las condiciones de vida de las niñas y de los niños en los territorios, avanzando en esta universalización de la atención integral a la primera infancia. Un compromiso que traemos como país ya desde hace unos años y que con esas acciones estamos dando unos pasos significativos para poder concretar y materializar esta apuesta por la universalización de la atención integral a la primera infancia y sobre todo por avanzar en la garantía de los derechos de las niñas y de los niños. Hoy estamos acá con unas invitadas especiales, Liliana Martín y Yuli Paulín Trujillo, directoras de primera infancia del Ministerio de Educación y del Instituto, y con nuestro director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para poder compartir con ustedes estas orientaciones que hoy ya traemos para presentarle a los territorios y presentarle al país para poder orientar y avanzar justamente ya en esas acciones que nos permitirán organizarnos para avanzar en la universalización de la atención a la primera infancia desde la educación inicial. Hoy traemos entonces con ustedes estas orientaciones consignadas en la circular 34 del 31 de julio de 2025 en una forma pues de documento que ya nos permite formalizar estos acuerdos y estas orientaciones que desde el Instituto y desde el Ministerio de Educación Nacional hemos trabajado para poder acompañar a los territorios en estos procesos. Antes de dar y entrar ya en materia con nuestras invitadas especiales del día de hoy, quiero darle la palabra al director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el doctor Julián Moreno Parra, que nos va a poner en contexto también de lo que significa y de lo que representa que hoy contemos con estas orientaciones en el marco de la política de primera infancia y de los compromisos que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Adelante, director. Muchas gracias, Natalia. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan
a este espacio. Un saludo de parte de nuestra directora general, la doctora Astrid Cáceres, y de todo el equipo directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También un saludo para nuestras invitadas especiales que van a compartir con nosotros un espacio muy importante. A la doctora Liliana Martín, directora de Primera Infancia del Ministerio de Educación, y a la doctora Yuli Paulín Trujillo, directora de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También queremos saludar a todos los equipos técnicos de las alcaldías, gobernaciones, de las secretarías técnicas, de nuestros centros zonales y direcciones regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también ya se conectaron a este espacio y que son nuestros invitados también especiales para participar de este importante webinar, un webinar que hemos preparado para socializar, orientar de manera más directa a través de nuestras dos subdirectoras de nuestras dos directoras de Primera Infancia acerca de lo importante que es ya poner en marcha lo que hemos puesto en una circular que ustedes ya recibieron en cada una de las entidades territoriales y que ahora vienen con una propuesta de trabajo conjunto entre el sistema educativo, puntualmente liderado por el Ministerio de Educación Nacional, y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De esta manera se materializa y se marca un avance muy importante en la implementación de las políticas públicas, unas políticas niñez que recogen ya la política de primera infancia, la política de infancia y adolescencia, la política de fortalecimiento familiar, y que en el marco de esta integración de políticas tenemos una apuesta muy importante hacia la universalización de la atención. Hace varias décadas, cuando se formulaban las primeras políticas en el país, mirábamos como muy lejana la posibilidad de plantear una universalización de la atención en la niñez en el país. Hoy ya en el marco de este plan de desarrollo, vemos muy cerca que la mayoría, algunos de los entes territoriales empiecen a identificar ya cómo se acercan a la universalización de la atención, es decir, que todos los niños y niñas que existen en cada uno de sus territorios tengan la posibilidad y la garantía de acceder a todas las rutas de servicios que materializa y que permite garantizar sus derechos. De esta manera, hemos propuesto un webinar que permita aclarar y precisar y explicarles estas orientaciones que tienen que ver con la universalización. Tenemos una gran meta en el país, que es atender 2.700.000 niños y niñas en atención integral a la primera infancia. Y en el marco de esta atención integral a la primera infancia juega un papel muy importante todo lo que tiene que ver con la educación inicial. Una educación inicial que se presta en el país de manera conjunta entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el sector educativo liderado por el Ministerio de Educación. Y una atención conjunta enmarcada también en el trabajo que va de la mano con las entidades territoriales. La circular que hoy socializamos es muy precisa en aclarar que es el trabajo conjunto con las entidades territoriales el que permite organizar cómo se presta el servicio de educación inicial y cómo se articula de manera conjunta con lo que se dispone desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desde el sector educativo. De esta manera esperamos que este webinar nos permita dar pasos ya de avances muy grandes en términos de lo que tiene que ver la atención universal de cara a estos 2.700.000 niños y niñas que tenemos como meta, pero también organizarnos a partir de dos estrategias muy puntuales que vamos a estar implementando en cada uno de los territorios con el acompañamiento de estas dos entidades que hoy organizan este webinar. Uno relacionado con las mesas territoriales de tránsito y dos con los colectivos, la implementación de los colectivos pedagógicos en educación inicial. Creemos y estamos seguros que estas dos grandes estrategias nos van a permitir dar pasos gigantes con ustedes en términos de la universalización de la educación inicial en el país. Así que
Muy contentos con iniciar este espacio, agradeciéndoles nuevamente a todos y todas por conectarse, a quienes participan, a nuestros invitados especiales, y continuemos entonces con el desarrollo de esta agenda. Bueno, director, muchas gracias por sus palabras, por esta apertura y por darnos el contexto de lo que va a ser este espacio de webinar con las directoras de primera infancia del ICBF y del Ministerio de Educación. Y ya con esas claves que nos ha dado sobre esas estrategias en particular que estamos impulsando y trabajando ya de la mano con los actores en territorio para avanzar en la universalización de la atención integral a la primera infancia. Ya vimos también el video con el que arrancamos este espacio, que justamente nos conecta ya con las experiencias y con los aspectos clave que queremos nosotros dejar acá instalados como mensajes para los equipos que están conectados en este espacio. Pero ya en el siguiente momento vamos a tener dos secciones. La primera, una presentación en el detalle, una presentación también bastante, bueno, cercana, amigable también para todo lo que implica la política de primera infancia y lo que son ya en concreto estas orientaciones que vamos a presentar en este espacio en voz de las directoras de primera infancia del ICBF y del Ministerio de Educación. Y luego tendremos una siguiente sección en la que a modo de conversación queremos compartir e intercambiar también con las personas que están conectadas acá en el espacio y poder traer esas preguntas, esas inquietudes que ustedes van identificando a lo largo de la presentación de las orientaciones por parte de nuestras invitadas y a partir de ahí ya poder generar la conversación con Julie Paulín y con Liliana. Bien, gracias. Liliana Martín es licenciada en Educación Infantil titiritera con magíster interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, con experiencia en liderazgo, investigación y desarrollo de proyectos alrededor de los procesos educativos, sociales y culturales, en especial aquellos que propenden por el bienestar, la educación inicial y el desarrollo integral de los niños y de las niñas en primera infancia. Actualmente es la directora de primera infancia del Ministerio de Educación Inicial. Bienvenida, Liliana, y gracias por estar acá con nosotros en este espacio. Nuestra siguiente invitada es Julie Paulín Trujillo. Ella misma pues se autodefine como maestra de corazón y cómplice en la garantía de los derechos de las niñas y los niños, con formación como licenciada en pedagogía infantil y magíster en investigación social interdisciplinar. Cuenta con más de 15 años de experiencia en procesos de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con énfasis en procesos educativos. Disfruta de las artes e implementación del enfoque diferencial en escenarios comunitarios, estatales y privados. Tiene también más de 10 años de experiencia en procesos de diseño e implementación de políticas públicas, en particular en contextos rurales de conflicto armado y el ejercicio del derecho a la educación inicial. Bienvenida, Julie Paulín, también a este espacio. Gracias a ambas directoras, expertas y sobre todo personas entregadas de convicción y corazón a todos los procesos de garantía de derechos y atención a la primera infancia. Tenemos entonces de voz directa por parte de Liliana y Julie Paulín la presentación de las orientaciones que estamos compartiendo hoy con todos los equipos en el territorio nacional. Así que sin más, quiero ya darles entrada, darles la palabra a Liliana y a Julie Paulín para que podamos iniciar con la presentación y compartir con todas las personas que se han conectado en este espacio las orientaciones. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esa presentación. Hola, Julia. Hola, Liliana. ¿Cómo están? Bueno, nosotros tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo al máximo, entonces vamos a entrar de una en materia después de esta gran presentación. Y pues lo primero que queremos que está en nuestra presentación de diapositivas es compartir con ustedes nuestro punto de partida. Hay una normatividad que reglamenta la educación inicial y la atención integral a la primera infancia en nuestro país desde la Constitución Política
la ley 115, donde se establecen los 3 grados del preescolar, la ley 1098, donde además se define el derecho al desarrollo integral en la primera infancia, y la educación inicial como un derecho impostergable, y pues nuestra ley 1804-2016, en la que se soportan todas las acciones que estamos realizando en pro de la educación inicial y de la atención integral a la primera infancia. Para nosotros en este esfuerzo conjunto entre Bienestar Familiar y Ministerio de Educación, pero no exclusivo a estas dos entidades, implica desarrollar y reconocer cómo esta política de Estado para el desarrollo integral pues siempre ha sido un derrotero para el país en función de ponernos ese objetivo de avanzar como Estado a lograr el desarrollo integral de todas las niñas y los niños desde la gestación hasta los 6 años. Y entrar a precisar estos detalles en el marco de esta circular y este ejercicio intersectorial se vuelve importante porque es recordarnos a todas y todos los involucrados en este ejercicio de la garantía del desarrollo integral, a reconocer este marco de política en el cual se sustentan las orientaciones de la circular número 34, poniéndonos como premisa principal pues aunar todos nuestros esfuerzos para garantizar todas las posibilidades para que nuestros niños y niñas desde la gestación pues logren su derecho al desarrollo integral. Yo quisiera resaltar que además la política de primera infancia resalta que la educación inicial, además de ser un derecho, es un proceso educativo que está estructurado y que está pedagógicamente intencionado, que además busca que los niños y las niñas desarrollen todo su potencial en acciones desde el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Eso no es algo menor, es algo muy importante y tiene que ver con esto que estamos mencionando. Adicionalmente, ese desarrollo integral de los niños y las niñas sucede en unos entornos cotidianos que ellos habitan todo el tiempo, que no son únicamente el hogar, ni el establecimiento o el entorno educativo. También están los otros entornos como el entorno salud y el espacio público, que van a ser muy importantes en esto que les queremos compartir hoy. Y esta parte de los entornos que si bien debe ser ya súper conocida por todos quienes hemos estado involucrados en la primera infancia, es un factor decisivo en esta lógica de juntarnos, organizarnos, reorganizar cómo estamos atendiendo a los niños y las niñas, porque parte de la premisa es reconocer que la educación inicial se puede vivir en distintos entornos y que no es solo con los niños y las niñas que están en un aula del sector educativo, en un establecimiento o en un CDI o hogar infantil que garantizamos la educación inicial, sino que por eso hemos ido diversificando también las formas como garantizamos este derecho, y ese va a ser un factor clave al momento de algo que más adelante vamos a profundizar en nuestras mesas de tránsito, se entre a analizar, y es cómo vivimos en cada territorio, en qué entornos vivimos el derecho a la educación inicial para los niños y las niñas. Si estamos hablando de otros entornos adicionales o cotidianos donde los niños y las niñas se desarrollan y viven su vida, su cotidianidad, sus acciones de juego y de relación con otros, tenemos que pensar que la organización de la oferta implica vincular a esos otros actores, no solamente a los docentes y los agentes educativos de los sectores del sector educativo o del ICBF, sino otros actores como cajas de compensación, entidades del orden cultural, deportivo, lúdico, etc. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa educación inicial en el marco de la atención integral? En principio hay que buscar cómo, a través de distintas relaciones con estos actores que son responsables de garantizar el derecho, podemos materializar de manera articulada y conjunta esa protección integral, para que en ese mismo orden, desde lo intersectorial, podamos dar lineamientos de orden nacional y territorial que permitan que esto suceda. Para esto también la política nos presenta unos estructurantes de la atención integral que seguramente para muchos de ustedes que nos escuchan no son nuevos, son algo que ya hemos revisitado en múltiples espacios, pero aquí queremos darle un centro y un protagonismo especial al estructurante de la educación inicial dentro de ese marco de la atención integral. Y para eso, pues aparece desde el año 2022 el decreto 1411, que además de, digamos, responder a varias propuestas que nos da la política de primera infancia, también establece ciertas características del servicio, de la atención o de la garantía del derecho a la educación inicial,
Por ejemplo, organizando los dos ciclos de la educación inicial. El ciclo 1, que va desde la gestación hasta los 3 años, y el ciclo 2 de la educación inicial, que va desde los 3 hasta los 5 años de edad. Lo que pasa por volver a ratificar, y en esto vamos a ser un poco enfáticas en esta posibilidad que hemos tenido de estar aquí en conjunto y de poder conectar con sus mercedes en la virtualidad, y es reconocer que esta organización que nos propone el decreto vuelva a poner en el centro la educación inicial como un derecho para los niños y niñas menores de 6 años, y que esa organización en estos dos ciclos busca volver a resaltar que es un proceso que la educación inicial es un proceso educativo intencionado, permanente y estructurado, y que tiene unos retos muy particulares de país y territoriales, en la medida que al especializarnos en los niños y niñas de 0 a 3 años, pues tenemos que revisar en detalle cómo es ese proceso educativo y pedagógico para que realmente sea intencionado, permanente, estructurado, y asimismo en el segundo ciclo con las particularidades que tienen los procesos de desarrollo. Y reconociendo que en este ejercicio, y que es una apuesta fuerte que se viene tejiendo pues desde la misma ley, pero que en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y estos últimos años pues también hemos profundizado, que tiene que ver y con reconocer que esta apuesta de política pues busca un ejercicio de universalidad, y que la universalidad no es solo un ejercicio de ampliación de cobertura, sino también de pensar esa universalidad en términos de calidad, pertinencia y oportunidad desde una mirada y un foco también territorial, pero que también nos convoca a la intersectorialidad, como ya Liliana nos lo había nombrado. No lo podemos hacer solos, no es gratis que estemos aquí las dos instituciones o las dos directoras como en representación de las instituciones presentando esta circular, porque precisamente implica aunar esfuerzos para fortalecer un servicio de educación inicial, ojalá en la medida que logremos con una avanzar más fuerza, totalmente público, pero que también implica en ese ejercicio intersectorial, y en eso queremos hacer énfasis en la complementariedad, y en la complementariedad entendiendo los límites que tienen las concurrencias, ¿no? Que ese siempre va a ser un reto grandísimo que vamos a tener en nuestras mesas de tránsito, en nuestro ejercicio territorial, que lo vivimos ya en algunos territorios, porque implica reconocer las particularidades de la atención para definir hasta dónde sí hay una concurrencia, pero ante todo sentarnos, reorganizarnos y pensar cómo estamos llegando a todos los niños y las niñas en el marco de estos principios también de equidad, inclusión y diversidad y corresponsabilidad. Bueno, sobre la complementariedad me gustaría reiterar también que, aunque estamos aquí, ICBF y Ministerio de Educación, sector educativo representados, la complementariedad también involucra a otros actores, de tanto del nivel nacional como de los niveles territoriales, y hacia allá vamos a ir como ahondando. Pero antes de llegar allí, queremos dar también como un panorama claro de cómo es que se presta ese servicio, se garantiza ese derecho de la educación inicial. Y esto basados de nuevo, en el 1411, que nos da como estas claridades, donde aquí en esta diapositiva podemos ver más claramente lo que les estamos contando de esta organización de los dos ciclos de la educación inicial. Y que si bien seguramente muchos de ustedes allá escuchándonos están reaccionando, pero entonces, ¿qué va a pasar con los niños de 3 a 5 años que están en el ICF? Bueno, un poco la circular y esto que queremos como iniciar la conversación hoy es precisamente cómo es que nos vamos a reorganizar, qué es lo que tenemos que hacer desde los sectores, y también cómo vamos a garantizar juntos que esa reorganización de la oferta va a llevar a que realmente el país pueda universalizar la educación inicial a todos los niños y niñas. En este punto es importante mencionar que los prestadores de la educación inicial no son solamente las modalidades de ICBF y, digamos, los establecimientos educativos del sector educativo, que tenemos también prestadores privados, cajas de compensación y ofertas de educación inicial en los territorios que hay que reconocer y también identificar en este ejercicio de las mesas de tránsito y de alcanzar la universalización de la educación inicial. Bueno, una cosa importante es que el 1411 también nos propone esta gestión de la cobertura, y aquí ya empezamos como con las tareas concretas de qué hay que hacer en cada uno de los casos en donde estamos nosotros, en cada municipio, en cada territorio, en cada departamento, para garantizar esa universalización. Pues lo primero es como esta gestión de la cobertura. Es importante que no solamente
las entidades territoriales certificadas en educación, sino todas las entidades que hacen parte de las mesas de tránsito en los territorios, establezcamos estrategias de búsqueda activa de los niños y las niñas. Todos también hemos escuchado varias veces que el Censo DANE en su último ajuste aún tiene, cuando llegamos a los territorios, aún tiene cosas por revisar. Si eso lo tenemos que hacer, no hay otra manera de confirmar si los niños y las niñas son los que nos dice el censo, son más o son menos, solamente lo podemos materializar, aclarar, especificar en cada uno de los territorios con estas estrategias de búsqueda activa. Y a partir de esa identificación de cuáles son estos niños y niñas que realmente no están recibiendo ningún servicio de educación inicial, ¿cómo vamos a establecer estrategias precisamente para mitigar algunas barreras de acceso que son las que impiden que los niños y niñas lleguen a disfrutar o a ejercer su derecho de la educación inicial? Aquí es importante que pensemos en lógica de la trayectoria educativa y eso nos lleva a pensar en cada niño, cada niña. Es decir, empezar en Liliana, que llegó tal vez como mujer gestante y que tuvo a su hija o a su hijo y que esta hija, hijo, después posiblemente llegó a un familia en venir, duró ahí un tiempo, por algunas decisiones de la familia se trasladó y tomó la opción de entrar a un jardín privado porque fue su decisión, pero que nosotros podamos en esa lógica de trayectoria educativa pensar en cada niño y cada niño para hacer ese ejercicio también de gestión de cobertura que nos orienta el decreto, sin perder el foco porque a veces es muy fácil que nos pase tanto a nivel territorial como nacional, ¿no? Entre cruzar bases de datos y mirar dónde están, y es poder ir identificando, y creemos que parte de lo que estamos convocando en esta circular es precisamente que podamos volver a poner el foco en cada niño y cada niña para garantizar esa trayectoria educativa independientemente del sector al que esté adscrito en el momento en que hagamos el seguimiento, sino volviendo a esos principios de complementariedad, de corresponsabilidad, de intersectorialidad que nos convocan para garantizar esa trayectoria educativa. Exactamente. Y bueno, en este principio de ampliación de la atención educativa, que de alguna manera es como el compromiso que asume el sector educativo, es importante organizarnos, prepararnos y definir desde los establecimientos educativos oficiales que sí estemos en condiciones de ofrecer, primero el grado de transición, que eso digamos está ya como reglamentado, pero que aquellos que estén en la disposición de poder empezar a ampliar los grados de jardín y prejardín en ese orden, primero garantizamos el jardín y si efectivamente lo logramos con el nombramiento de las maestras, con la disposición del aula, las dotaciones, etcétera, que en una siguiente vigencia podamos ampliar el prejardín. De esa manera podemos decir, en este municipio, en estos establecimientos educativos se está garantizando la ampliación, porque cumplimos con las condiciones para recibir a los niños, pero partiendo de que en un paso anterior ya definimos cuáles son los niños que requieren esa atención. Aquí queremos mostrarles un panorama de lo que hemos identificado de quiénes son los niños y las niñas de primera infancia en Colombia. Es importante dejar muy claro que según el DANE, la totalidad de niños y niñas de primera infancia en nuestro país es de 4.458.475 niños y niñas de 0 a 5 años. Y esta cifra puede ser menor o mayor, pero digamos que este es un promedio de los niños y las niñas que están en nuestro país. En algunos territorios, lo sabemos, la cifra, digamos, desagregada por municipios o por departamentos, aparece menor o mayor. Entonces, en equilibrio en algunas regiones donde aparece el censo, digamos, por debajo, en otras regiones aparece muy por encima y ahí es donde estamos revaluando. Por eso, de nuevo, resaltar la importancia no solamente del cruce de bases de datos, sino también de esas estrategias de búsqueda activa de cuáles son los niños de nuestro municipio que efectivamente no están siendo atendidos ni por una modalidad de SF ni por el sector educativo. En este mapa también podemos identificar cuántos de esos niños, o al menos en qué porcentaje, están en zonas rurales, en zonas urbanas, a qué sexo se les ha identificado. Según las edades también hay una claridad de cuáles están en 5 años, en 1 año, están en gestación, etcétera. Y también esto que es muy importante para nosotros,
cuántos de estos niños pertenecen a grupos étnicos, cuántos se han identificado y reconocido como víctimas del conflicto armado y cuántos en ese momento del censo aún permanecen en su casa con su mamá o con su papá o con su núcleo familiar. Eso es una cifra muy importante porque eso, en el momento de esta identificación, que el 59% de estos 4 millones de niños estén en el hogar acompañados por sus familias, implica que sí hay una cantidad de niños importantes que no están siendo atendidos por servicios de educación inicial y a los que podríamos orientar también esas acciones de reorganización de la oferta y de búsqueda activa. Esta cifra nos muestra que al 2024 nosotros alcanzamos juntos, entre ICBF y el sector educativo alcanzamos esta cifra de 2.210.892 niños y niñas atendidos en educación inicial en el marco de la atención integral. Es decir, son los niños y niñas de 0 a 6 años que están siendo atendidos por los establecimientos educativos y todas sus sedes y por las distintas modalidades de educación inicial del ICBF. Ahora bien, todo este marco de política en el que queremos volver a hacer énfasis, que esperamos que sea conocido, reconocido y súper apropiado por todos quienes estamos aquí conectados, porque es nuestra horizonte de sentido que hemos venido forjando de país, pues no se distancia, sino que se fortalece con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que nos propusimos hace unos años atrás y que han sido nuestro mapa de navegación en estos últimos años, no solo en función de un nuevo contrato social que nos permita superar las injusticias, cerrar mucho más las brechas de exclusión, avanzar en un ejercicio súper decidido de vivir en paz desde la primera infancia, porque no lo podemos hacer sin las niñas y los niños más pequeños, sino también con un énfasis mucho más profundo en lo que implica reconocer desde una mirada comunitaria y colectiva lo que le pasa a los niños y las niñas, no solo en su desarrollo, sino en su vida cotidiana. Y que este avance, este ejercicio en lo que hemos denominado una primera infancia feliz y protegida y esta generación que crece para la paz, pues nos ha puesto unos derroteros en los que hemos venido avanzando y en los que insistimos, pues no puede hacerlo cada institución por aparte e incluso